Hola a todos nuevamente. Vamos a conectarnos por este medio, ya que por Instagram, internet andaba muy mal, no nos podíamos comunicar. Vamos a dar una charla muy resumida sobre el diagnóstico y el tratamiento de las disfunciones cráneo-cérvico-mandibulares, ¿sí? Cómo tratarlo multidisciplinariamente. Esto va a ser muy resumido, les voy a explicar qué hacemos nosotros los odontólogos y luego vamos a quedar en un día como para volver a comunicarnos y ampliar el tema. Quiero empezar esta charla dando una definición de una gran maestra, que es la doctora Miriam Carballo. Ella define la disfunción cráneo-mandíbulo-postural como una condición crónica que afecta la forma y la función del sistema neuromuscular, sistema articular, sistema dentario y sistema postural. Es de etiología multifactorial y puede ser influenciada y precipitada desde otras comorbilidades que se expresan en el mismo tiempo y espacio. Esto que dice la doctora Carballo es muy importante porque establece el tratamiento multidisciplinario de este tipo de patología, ¿sí? Bueno, voy a mostrarles qué equipos y qué tecnología usamos en odontología neuromuscular para tratar a estos pacientes con disfunción cráneo-cérvico-mandibular. Este equipo que aparece en pantalla es el K7 de Myotronics. Es un equipo que hace estudios por instrumentación electrónica. Vemos aquí un casco, ¿sí?, que hace la cinemática mandibular. Yo le voy a mostrar en un ratito unos gráficos. Después tenemos el sonógrafo, ¿sí?, que mide los ruidos articulares, y el equipo que hace la electromiografía, que mide la actividad eléctrica de los músculos. Nosotros con este tipo de equipo podemos hacer un diagnóstico, podemos saber de dónde partimos, ¿sí?, y cómo va siendo la evolución del paciente. Es decir, tenemos registros gráficos de la evolución de nuestro paciente, ¿sí? Bueno, acá en imágenes vemos los TENS. Los TENS, que es la estimulación eléctrica neural transcutánea. Los TENS que nosotros utilizamos en odontología neuromuscular son TENS de ultra baja frecuencia, ¿sí? Con ellos nosotros logramos relajar el músculo, logramos la longitud genética de este músculo, que nos va a reposicionar la mandíbula tridimensionalmente en una posición fisiológica, mediante la cual nosotros tomamos una mordida para enviar a hacer nuestra aparatología, ¿sí? Esta aparatología puede ser una ortosis, es decir, una placa de reposicionamiento neuromuscular, puede ser un clamp, ¿sí? Pueden ser prótesis, pueden ser prótesis removibles, prótesis sobre implante, ¿sí? Bueno, aquí vemos los TENS, ¿sí?, y la diferente aparatología intraoral, los dispositivos intraorales que nosotros utilizamos en el tratamiento para los pacientes con disfunción cráneo-cérvico-mandibular. Aquí en la foto, por ejemplo, tenemos la primera etapa del tratamiento de una paciente con una ortosis, la paciente con los TENS puestos, ¿sí? Y todos los pacientes, una vez que ya el dolor pasó, una vez que se recapturó ese disco articular o cuando se formó un pseudodisco, ¿sí?, puede elegir pasar a una segunda etapa, por ejemplo, con ortodoncia, ¿sí? Las placas en la primera etapa nosotros se las damos a usar de noche y 4 horas durante el día. Y en la segunda etapa ya comienzan a usarlas 24 horas. Aquí vemos un articulador neuromuscular, ¿sí?, y una ortosis. Vemos también una ortosis con puntos, ¿sí? Nosotros aquí seguramente no se vean en la imagen, pero estas ortosis tienen un punto de contacto por pieza dentaria posterior, ¿sí? Adelante no debe haber contacto. Aquí vemos una ortosis superior. Para nosotros es indiferente si es superior o inferior. Muchas veces las hacemos inferiores porque como tienen que usarlas durante el día es más estético y más fácil para hablar. Aquí, por ejemplo, tenemos otro tipo de aparatología. Este es un niño, ¿sí?
Este niño, que tiene una disfunción temporomandibular y una maloclusión, ¿sí? Tiene la línea media, superior e inferior no coincidentes. Pero estas líneas no son coincidentes, tienen una estrechez maxilar del lado derecho y vemos cómo el maxilar se desvía hacia el lado derecho, ¿sí? Entonces, cuando nosotros relajamos a este paciente con los TENS, logramos que esos músculos se relajen, logramos que esos músculos recuperen la fisiología, la nutrición, ¿sí? Tomamos una mordida y a partir de esa mordida enviamos a confeccionar estas placas, ¿sí? Son unas plaquitas planas superior e inferior. Aquí vemos otro tipo de aparatología, también tomada la mordida mediante TENS, ¿sí? Tomamos esa mordida neuromuscular y enviamos a confeccionar este tipo de aparatología que se llama CLAMP. Vemos aquí en la foto una ortosis que la recortamos, esta es una segunda etapa del tratamiento, y combinamos elásticos intermaxilares como para dirigir el posicionamiento de esas piezas dentarias donde nos guía la ortosis, ¿sí? Vemos aquí otro tipo de aparatología que es una prótesis removible y vemos los puntos marcados en azul, esta es una prótesis superior, ¿sí? Esta prótesis superior en el tratamiento se combinó con una sobredentadura inferior. En este caso, por ejemplo, vemos la fractura, ¿sí? Acá voy a ampliar la imagen. Vemos la fractura en forma de corazón, ¿sí? Del cóndilo derecho. Aquí vemos el cóndilo izquierdo y aquí está el derecho. Con esa forma, acá tenemos la tomografía, ¿sí? Esta paciente que tuvo esta fractura de cóndilo hace 2 años, obviamente tiene la apertura bucal muy disminuida, tiene dolor, ¿sí? Tiene los músculos hiperactivos, ¿sí? Y otros fatigados. Ahora yo les voy a mostrar. Acá tenemos los registros de ellas. Tiene el temporal derecho hiperactivo, ¿sí? Tiene los maceteros fatigados. Fíjense que abre muy poquitito, 24.7 milímetros, 25.4, 25.7. Lo normal es que abra 40 milímetros. Además, cuando abre, desvía mucho hacia la derecha, tiene limitación en los movimientos de lateralidad y la sonografía da, tanto en el cóndilo derecho como en la ATM derecha como izquierda, ruidos mayores a 300 Hz, que llegan a tener picos de 600 Hz. Eso muestra un proceso degenerativo articular. Además de todo esto, y acá entra también la parte multidisciplinaria, con Mario estamos haciendo unos registros con la plataforma de baropodometría y estabilometría de los pacientes en oclusión habitual y en oclusión neuromuscular, ¿sí? Nosotros vemos acá a la derecha que el paciente está con su oclusión habitual, vemos que tiene mayor apoyo con el pie izquierdo que con el derecho. Mario les va a poder explicar mucho mejor lo que es postura cuando hagamos la transmisión. Pero bueno, yo se lo voy a hacer muy detallado. Y acá vemos cómo comienza a balancear. Fíjense que acá apoya solamente el dedo gordo y acá apoyan los dos dedos. Y sin ser una pisada perfecta, ya empieza a estabilizarse. Además, la estabilidad, ¿sí? Es decir, cómo se va moviendo el centro de gravedad, el centro de presión del paciente, está normatizado, ¿sí? Dentro de unos valores normales. Cuando la paciente le hacemos el estudio en oclusión habitual, el puntito es muy pequeño, ¿sí? Y eso significa, ¿sí? El puntito no tiene que ser ni muy grande ni muy pequeño. Es muy pequeño, eso significa que tiene un hipercontrol postural, es decir, la paciente está gastando mucha energía para mantenerse erguida, ¿sí? En el instante que le ponemos la placa y le hacemos el estudio con la oclusión neuromuscular, comienzan a normalizarse los valores. Fíjense que ya no están más en rojo ni en violeta, sino que están en negro, ¿sí? Es decir, la relación entre el largo del ovillo y la superficie de la elipse en la estabilometría, ¿sí? Comienza a ser normal. Es decir, esta paciente está normalizando el gasto de energía
¿sí? Para mantener su postura erguida. Me gustaría que Maru igual complete todo este tipo de análisis y diagnóstico, ¿sí? Pero esto nos da una muestra fehaciente de cómo y del compromiso que tenemos los odontólogos al hacer una rehabilitación, porque depende cómo dejemos mordiendo a nuestro paciente, va a repercutir hasta en la manera en que pisa, ¿sí? Quiero mostrarles, en base a esto que dije, último, un estudio en ratas que salió publicado en la revista mexicana de ortodoncia. Fíjense cómo le ponen unos topes en la oclusión a la rata. Esta es la columna de la rata sin topes. Y esta es la columna de la rata luego de haberle colocado el tope de un solo lado. Le colocaron un tope del lado derecho, ¿sí? Y la columna se arqueó. Luego a esta rata le balancearon la oclusión, es decir, le pusieron 2 topes y fíjense cómo comienza a otra vez su columna a normalizarse. Entonces, fíjense la importancia de la oclusión, de cómo muerde un paciente en una rehabilitación, ¿sí? Puede ser que aquellos que hagan reeducación postural, que traten los músculos, vengan un paciente muy dolorido y le hagan el tratamiento y no termina de pasar ese dolor. Bueno, fíjense la oclusión, ¿sí? Es muy importante la oclusión, cómo está viendo el paciente, también la vista es muy importante. Bueno, quiero para ir finalizando mostrarles cómo también depende del tipo de mordida, va cambiando la postura. Esta es una mordida de clase 1, ¿sí? Es una mordida normal, los maxilares se relacionan normalmente, la postura tiende a ser normal. Ahora, ¿qué pasa con una clase 2? La clase 2 es cuando el maxilar inferior está hacia atrás o el maxilar superior muy hacia adelante. El paciente tiende a inclinarse hacia adelante, ¿sí? Esto se ve también mucho en la plataforma de baropodometría, cómo va cambiando el centro de gravedad. Y en una clase 3, que es cuando el maxilar inferior está muy protruido, está muy hacia adelante, también empieza a compensar la postura. Por último y para finalizar, hasta la próxima vez que nos veamos, les voy a mostrar un video de un paciente, ¿sí? que empezó el tratamiento de ortodoncia, tenía disfunción temporomandibular. Fíjense cómo desviaba al abrir, pegaba un salto a la articulación y durante el tratamiento de ortodoncia, que usamos una ortosis y brackets, cómo comenzó a normalizar su función. Bueno, muchas gracias, esto fue muy cortito y espero volverlos a ver la próxima con una buena conexión por Instagram. Besos.